Todos hemos visto alguna vez fuegos artificiales en el cielo por la noche o una simple bengala y es un espectáculo estupendo, porque la luz deja un rastro que podemos percibir muy nítidamente, pero que al mismo tiempo se esfuma enseguida. Bueno, el que la imagen persista al tiempo suficiente como para que dibuje una línea en el aire sugiere que de alguna manera esa imagen persiste en nuestra memoria, se ha almacenado en nuestra memoria. Pero al mismo tiempo el hecho de que la línea desaparezca también muy rápidamente implica un tipo de olvido muy simple, muy rápido. Bueno, este efecto es muy conocido y de hecho la mayoría de la gente sabe que es el mismo efecto en el que está basado el cine. El cine, la película de cine está compuesta por fotografías estáticas que tienen pequeños cambios de una a otra, de tal manera que lo que sucede es que las imágenes persisten en nuestra memoria el tiempo suficiente como para poder unirse a otras imágenes con las que guardan unas ciertas pero no excesivas diferencias. Es decir, el sistema perceptivo almacena la información visual el tiempo suficiente para construir puentes que relacionen los vacíos que hay entre las imágenes presentes, imágenes estáticas. Y de esta manera nuestra memoria integra una imagen con la posterior, aunque ambas sean ligeramente distintas. Fenómenos como estos de los que acabamos de hablar, como cómo vemos una bengala o cómo somos capaces de ver una película de cine, remiten al concepto de memoria sensorial. La memoria sensorial es la habilidad de retener las impresiones sensoriales después de que el estímulo original haya desaparecido. Cuando aparece un estímulo, hay dos opciones. Uno es que sea ignorado deliberadamente o no. Y en ese caso desaparece casi inmediatamente. O bien, la segunda opción es que esos estímulos sean percibidos. Y en ese caso van a entrar dentro de nuestro sistema de memoria sensorial. Este proceso es muy complejo, muy interesante, pero no requiere normalmente una atención consciente. Habitualmente está fuera de nuestro control consciente. Es algo que de alguna forma el cerebro, podríamos decir que hace por sí mismo. El cerebro tiene unos filtros de tal manera que solo se procesa la información que se considera útil y el resto pasa desapercibido. Por supuesto puede haber errores, por desgracia hay grandes errores y en algunas ocasiones información que consideramos inútil es imprescindible y viceversa. Pero en la inmensa mayoría de los casos este sistema de filtros funciona perfectamente y por lo tanto solo llegan a la memoria sensorial una pequeñísima parte de los estímulos que percibimos. La memoria sensorial es una memoria muy breve, que decae muy rápidamente, aproximadamente entre 200 y 500 milisegundos, es decir, 500 milisegundos sería lo equivalente a medio segundo. La memoria auditiva, ahora veremos que hay diferentes tipos de memoria sensorial. La memoria auditiva, por ejemplo, puede durar un poquito más, hasta 3 o 4 segundos, pero en general es realmente muy breve. Después, la información pasa a la memoria a corto plazo o se pierde directamente. Además, la memoria sensorial es muy difícil de distinguir de la percepción. Y sin embargo es algo ligeramente distinto. La memoria sensorial es un paso esencial para que se pueda almacenar la información en otro sistema, del que vamos a hablar en breve, que va a ser el sistema de memoria a corto plazo. Y por lo tanto no es exactamente lo mismo que la percepción, aunque, repito, muchas veces son procesos que prácticamente no se pueden siquiera distinguir. Dentro de la memoria sensorial podemos distinguir varios tipos que muestran además un funcionamiento diferente. En primer lugar podemos distinguir la memoria icónica, que se refiere a los estímulos visuales. Dada la enorme importancia que tiene
el sentido de la vista y todo lo visual en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra especie, muchas veces cuando hablamos de memoria sensorial nos estamos refiriendo en gran medida a la memoria icónica. También tenemos la memoria ecoica, que se refiere a estímulos auditivos. Y también esta es de enorme importancia, porque no debemos olvidar nunca que el lenguaje humano es fundamentalmente auditivo, aunque bueno, luego intervengan otros derivados como la lectura, pero la forma en la que captamos el lenguaje de manera natural es auditiva, y por tanto la memoria ecoica va a tener una importancia pues, muchas veces muy superior a la que se le atribuye así a primera vista. Otro tipo de memoria, mucho menos estudiada, pero también de enorme importancia, y además los últimos estudios se están centrando bastante en ella y están descubriendo un montón de aspectos importantísimos, es bueno, la memoria áptica, que se refiere a los estímulos táctiles. Y por último, otro tipo de memoria muy importante, memoria sensorial muy importante, es la memoria olfativa. Y aunque esta puede parecer pues, de una importancia secundaria, muchas veces está más ligada incluso a lo que llamamos la memoria en general que las anteriores. El olfato está muy ligado a la memoria posiblemente porque el bulbo olfativo y la corteza olfativa están muy cerca del hipocampo, una zona de la que hablaremos más adelante y que es fundamental en todo el sistema de memoria en general. Y también está muy cerca, estas zonas olfativas están muy cerca de la amígdala, el área más implicada en las emociones. De esta manera hay un proceso que muchas veces sentimos, mucha gente experimenta, en el cual los olores se asocian más rápida y más fuertemente con los recuerdos, sobre todo con las emociones que esos recuerdos despiertan, emociones tanto positivas como negativas. Y esto sucede con más fuerza que incluso en otros sentidos. El recuerdo de un olor puede ser mucho más duradero que el de un estímulo visual o auditivo o táctil, y además ligarse con otro tipo de recuerdos a corto plazo y por supuesto también a largo plazo.